Hola, un saludo para ti. Espero que hayas vivido un hermoso día del cumpleaños de la Santísima Virgen María. Te cuento que hoy quiero que esta sea una vitamina muy nutritiva, porque son varias cosas las que quiero comentarte. El Evangelio, lo que nos dice el Señor, lo que nos dice el Santo Padre en relación a esta palabra, una historia que tengo para todos ustedes que me pareció muy interesante y también brevemente la vida del santo que estamos celebrando hoy. Entonces es de verdad, ojalá le saques los nutrientes a esta vitamina y puedas aprender mucho, porque cada día debe ser un aprendizaje para todos nosotros. Entonces, mira lo que dice el Evangelio de hoy. Quisiera leerlo todo para que todos saquemos nuestras conclusiones de lo que debemos hacer, cómo debemos practicar. ¿Qué nos dice hoy esta palabra? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Mira lo que dice. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? ¿El discípulo no es superior a su maestro? Pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, esta es la palabra. ¿Qué reflexiones? ¿Qué más te llama la atención? A veces nosotros, y de hecho no podemos caer en lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque estamos reflexionando sobre esta palabra y estamos pensando en los demás. Claro, es que esta persona es así, la otra es así. No, tú, ¿cómo estás viviendo esta palabra? ¿Qué te dice a ti esta palabra? ¿La estás viviendo o eres de aquellas personas, por ejemplo, cuando nos habla la segunda parte, de que nos mantenemos nosotros viendo la pequeña paja del ojo de nuestro hermano y no vemos esa viga que tenemos enfrente de nosotros? Entonces, no, preocupémonos más de nosotros mismos, de crecer, de fortalecernos en la fe, de conocer más. Que el otro comete errores, que el otro hace esto, no hace lo otro. No te preocupes. Ellos también, y cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Entonces, ¿quién nos ha mandado a ser jueces de los demás? Nadie. Entonces, ojalá que nos dediquemos más, cada uno de nosotros, a nuestra propia santidad. Claro, hay momentos en que a uno le toca también ir guiando a los demás, pero si te corresponde. Pero si no te corresponde y tú te apropias de eso, ¿qué estamos haciendo? El Señor nos pedirá cuentas a nosotros de lo que hicimos nosotros, no de lo que hizo el otro. Por eso, ojalá en este día nosotros tomemos en cuenta esta palabra del Señor. Y mira lo que dice en actitud positiva, lo que dice el Santo Padre. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Declaraba San Pablo, si a nosotros el Señor Jesús nos ha cambiado la vida y nos la cambia cada vez que acudimos a Él, ¿cómo no sentir la pasión de darlo a conocer a todos los que conocemos en el trabajo, en la escuela, en el edificio, en el hospital, en distintos lugares de reunión? Si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con personas que estarían disponibles para iniciar o reiniciar un camino de fe, si se encontrasen con cristianos enamorados de Jesús. ¿No deberíamos y no podríamos ser nosotros esos cristianos? Os dejo esta pregunta. ¿De verdad estoy enamorado de Jesús? ¿Estoy convencido de que Jesús me ofrece y me da la salvación? Y si estoy enamorado, debo darlo a conocer. Pero tenemos que ser valientes, bajar las montañas del orgullo y la rivalidad, llenar barrancos excavados por la indiferencia y la apatía, enderezar los caminos de nuestras perezas y de nuestros compromisos. Eso es lo que hoy el Santo Padre nos dice, en actitud positiva. A veces nos ponemos a saber lo malo que hay en el otro, pero si podemos hacer tantas cosas buenas por los demás. Y en vez de sumar, restamos, como dicen por ahí. Y debemos de sumar. Y miren, una actitud muy buena que el Santo Padre nos da a todos nosotros para ir, digamos, creciendo. No solo nosotros, sino ayudar a crecer a los demás. No solo nosotros ir luchando por ese camino hacia la santidad, sino también ir ayudando a los demás. Pero qué diferente es
mostrándole el camino, ayudándole a levantarse también, a compartir sus luchas, sus sufrimientos. Qué diferente es esta actitud a la de yo querer que mi hermano como que no progrese, como que no salga adelante, como mientras más atrás esté, mucho mejor. No, el Señor nos dice hoy en esta vitamina, ojalá que lo tomes, te apropies, hay que crecer, hay que ayudar a que los demás también crezcan en ese camino a la santidad, que todos nosotros estamos llamados. Y ese camino a la santidad se va, reflejando en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria. Y vemos cómo nos dice el Santo Padre a nosotros, ¿de verdad estás enamorado de Jesús? Porque el que está enamorado, por ejemplo, cuando te enamoraste tú en algún momento, ¿te acuerdas cómo hablabas y cómo la defendías a tu novia o a tu novio? ¿Te das cuenta de cómo nadie podía hablar mal de ella o de él? Porque estabas o estás enamorado de esa persona y cómo la defiendes. Así debe ser el Señor. Debemos compartirlo con los demás. Te quiero contar esta historia que también nos ayuda a reflexionar mucho. Dice, dos piedrecitas vivían en medio de otras, en el lecho de un torrente. Se distinguían entre todas porque eran de un intenso color azul. Para un momento esta historia. Creemos porque empezamos con dos piedrecitas que va a ser una historia como que no tendrá sentido, pero interesantísimo. Quédate hasta el final porque de verdad yo me admiré cuando, mira qué hermosa reflexión la que se saca de esta historia. Y dice, cuando les llegaba el sol brillaban como dos pedacitos de cielo caídos al agua. Conversaban sobre lo que serían cuando alguien las descubriera. Acabaremos en la corona de una reina, se decían. Un día fueron recogidas por una mano humana. Durante un tiempo estuvieron sofocándose en diversas cajas hasta que alguien las tomó y oprimió contra una pared, igual que otras introduciéndolas en un lecho de cemento pegajoso. Lloraron, suplicaron, insultaron, amenazaron, pero dos golpes de martillo las hundieron todavía más en aquel cemento. A partir de entonces solo pensaban en huir. Trabaron amistad con un hilo de agua que de cuando en cuando corría por encima de ellas y les decía, fíltrate por debajo de nosotras y arráncanos de esta maldita pared. Así lo hizo el hilo de agua, y al cabo de unos meses las piedrecitas ya bailaban un poco en su lecho. Finalmente, en una noche húmeda, las dos piedrecitas cayeron al suelo y yaciendo por tierra, echaron una mirada a lo que había sido su prisión. La luz de la luna iluminaba un espléndido mosaico. Miles de piedrecitas de oro y de colores formaban la figura de Cristo. Pero en el rostro del Señor había algo raro. Estaba ciego. Sus ojos carecían de pupilas. Las dos piedrecitas comprendieron. Ellas eran las pupilas de Cristo. Por la mañana un sacristán distraído tropezó con algo extraño en el suelo. En la penumbra pasó la escoba y las echó al cubo de basura. Cristo tiene un plan maravilloso para cada uno y a veces no lo entendemos y por hacer nuestra propia obra malogramos lo que Él había trazado. Somos las pupilas de Cristo. Él nos necesita para que a través de nosotros pueda llevar el amor al mundo. Impresionante la historia, ¿verdad? ¿Valió la pena llegar hasta este momento? Espero que sí. Espero que tú entiendas también cuál es la misión que el Señor te ha dejado a ti. Porque a veces nos aburrimos, a veces decimos, ¿pero para qué? Y no entendemos el grandiosísimo plan que Dios tiene para con nosotros. Ojalá que hoy sea un día para reflexionar en tus propias cualidades, tus dones, la misión que Dios quiere de ti. ¿Cuál será? A veces no la entendemos, a veces estamos cansados, pero el Señor tiene grandes obras para ti. Y termino con la historia del santo que estamos celebrando hoy. ¿Cuál será? San Pedro Clavel. Nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580. Pedro Claver y Juana Corbero, campesinos catalanes, tuvieron 6 hijos. Pero solo sobrevivieron Juan, el mayor, y los 2 más pequeños, Pedro y Isabel. El padre apenas podía afirmar su nombre, pero era un hombre trabajador y buen cristiano.
La infancia de Pedro quedó oculta para la historia como la de tantos santos, incluso la de nuestro Señor. Trabajaba en el campo con su familia. Pedro se graduó de la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide ser jesuita e ingresó en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605, se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue providencial. San Alonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión de el joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Allí estuvo 2 años, uno en Tunja y luego es enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia. En Cartagena es ordenado el sacerdote el 20 de marzo de 1616. Hay algo importante que sería bueno entender. San Pedro Claver lucha por los esclavos. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían a sus súbditos y sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado: agricultura, minas, construcción. Cartagena, por ser lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro del comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. 1000 esclavos desembarcaban cada mes. Aunque se muriera la mitad en la trayectoria marítima, el negocio dejaba grandes ganancias. Por eso, las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y de mucho amor. Pedro supo dar la talla. Pedro escribió: Ego Petrus Claver, Etiopum semper servus. Yo, Pedro Claver, de los negros esclavo para siempre. Y así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o lamentarse de los tiempos en que se vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. En Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros, entre tantos cristianos acomodados a los tiempos. Él supo ser luz y sal, supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, del sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así les hacía ver que él era su defensor y padre. Esta es la historia de San Pedro Claver. Impresionante, ¿verdad? Para imitar en lo que nosotros podemos. Ojalá que hoy sea un día en que esta vitamina te haya enriquecido, que puedas sacar muchas conclusiones que te ayuden para tu vida, para colocarlas en práctica. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.